Eso quítalo ahí, que es muy feo, sí. Todo queda bonito. Muy bien, pues don Francisco, podemos comenzar ya. Bueno, pues buenos días a todos los que participáis o estáis con nosotros en esta formación permanente, en estos momentos del clero, al cual yo quiero estar presente en todas, porque me parece que es de importancia fundamental esa formación permanente y eso que podíamos ir tocando los grandes temas que me parece que nos afectan a todos para nuestra labor pastoral. Yo creo que en ese sentido vamos a comenzar, como siempre, con la oración del Ángelus, que es la oración también en que este tiempo que hemos vivido de Adviento nos sitúa en el tiempo ordinario de la vida de Jesús en Nazaret y nos lanza pronto ya hacia la Cuaresma cercana, con el miércoles de ceniza. El tema de este hoy es, como sabéis, y que creo que es clave, el tema de la cristología, las nuevas perspectivas cristológicas que el doctor Ángel Tello profesor de nuestro seminario, nos va a plantear y que todo tiene una influencia decisiva en nuestra vida pastoral. Recordad siempre aquella frase de Benedicto XVI, orar es ya hacer pastoral, estudiar es hacer ya pastoral. O sea, decir, no es que uno ore para ser más fecundo en la pastoral o que uno estudie para ser un buen pastor, es que ya estudiar es ser buen pastor y orar es ser buen pastor. En este sentido, pues yo agradezco mucho a todos los que preparan una y otra vez este encuentro y ahora vamos a comenzar con el rezo del Ángelus para pasar enseguida a la presentación de Ángel Tello, que no necesita presentación porque podemos decir que es de los nuestros, pero sin embargo podemos decir que esto también nos lleva a una vivencia de una preparación intensa en este camino hacia la identificación con Cristo sacerdote, que es la vida de un buen pastor. Comenzamos rezando el Ángelus. El ángel del Señor le anunció a María. Por la gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según su palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo hombre. Y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. oración, infunde tu gracia, Señor, en nuestros corazones, para los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, lleguemos por los méritos de su pasión y muerte de cruz a la gloria de la resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. San José, Ruega por nosotros. Pues nada, dejo al delegado, al vicario del clero, don Álvaro. Muy bien. Muy bien, pues buenos días a todos. Como decía don Francisco, pues evidentemente don Ángel no necesita presentación, pero bueno, simplemente recordar un poquito su itinerario. Don Ángel Justino Tello Santos, pues nació en la ilustre villa, la villa de don Fadrique, en el año 81. Digo porque todavía es muy joven, se puede decir. Bien, fue ordenado en la Catedral de Toledo el 10 de julio del año 2005 y su primer destino pues, fue como párroco de las parroquias de la Inmaculada Concepción de Domingo Pérez y de San Bartolomé Apóstol de Mesegar y Erustes. A los 3 años de estar allí en esas pues, parroquias, que fue su primer amor, por decirlo así, pues es enviado a estudiar a Roma, donde se doctora en dogmática en la Universidad de la Santa Cruz.
A su vuelta a Toledo, es nombrado vicario parroquial de San Juan de la Cruz, en la ciudad, y profesor adjunto de Teología y Lenguas Clásicas en el Instituto Superior de Estudios Teológicos San Ildefonso de Toledo. A partir del año 2015 es nombrado ya párroco de la parroquia de San Juan de la Cruz de Toledo, donde en estos momentos pues, sigue ejerciendo su ministerio. Y durante todos estos años de su vuelta a Roma, pues ha ejercido la docencia en el seminario como profesor adjunto a cátedra en el Instituto Superior de Estudios Teológicos San Ildefonso de Toledo, dando clase de dogmática y en concreto pues, en la especialidad de Cristología. Por lo tanto, como veis, pues tiene ya una gran experiencia docente y conoce muy bien pues, cuál es el estado de la cuestión en relación a los temas de Cristología. Bien, la ponencia que vamos a tener hoy, pues ya como os ponía en el cartel que os he enviado, pues el título es Magister Vester Unus Est Christus y sería un poco pues eso, ¿no? Los desafíos actuales de la Cristología católica. Pues agradecer a don Ángel el trabajo realizado y ya pues de antemano por la exposición que nos va a hacer ahora y sin más pues ya le dejo la palabra. ¿Veis la pantalla? Sí. Fenomenal. Bueno, pues, querido don Francisco, don Álvaro y queridos hermanos sacerdotes, espero no aburriros mucho con esta ponencia. Y bueno, vamos a compartir, me gustaría que la ponencia fuera la primera parte de la formación cristológica complementaria que vamos a tener en los próximos meses, ¿vale? Y bueno, he hecho un esquema con esta presentación PowerPoint para que la podamos ir siguiendo y que no nos perdamos, ¿no? Y el contenido de la ponencia pues va a constar de lo que veis en la pantalla, una introducción y una conclusión, y luego os planteo pues 4 grandes desafíos que se juegan hoy en nuestro ambiente, en nuestra cultura, tanto desde el punto de vista teológico como desde el punto de vista más cultural, a la cristología. El desafío historicista, que he venido a llamar, que plantea un poco la persona de Jesucristo como personaje histórico, como ese tema supone un desafío para la cristología católica, el desafío pluralista, porque la teología pluralista de las religiones afecta también de lleno a la cristología, un desafío que he venido a llamar pseudo-religioso, que es todo el tema de las nuevas pseudo-espiritualidades, cómo se encaja o cómo afecta, impacta de lleno en la presentación de la fe eclesial en Cristo, y un desafío salvífico que plantea un poco la necesidad que tiene nuestra sociedad de salvación y la propuesta de Cristo como único Salvador y el universal Salvador de todos, ¿no? Entonces, pasando ya directamente a la introducción, nosotros entendemos dentro de este segundo bloque de la formación permanente del clero, nos vamos a centrar en el misterio de Cristo, y creo que en el contexto teológico y cultural del momento pues es necesario identificar los desafíos que os cuento, ¿no? Que os contaba, los desafíos que se le presentan a la cristología católica, y tratar pues de responder a estos desafíos desde el Cristo bíblico eclesial, ¿no? Que es objeto de la fe del cristianismo desde sus orígenes, ¿no? Lo vamos a hacer acogiendo la propuesta del Plan Pastoral Diocesano de este año,
que trata sobre la comunicación y el diálogo con Dios y con el mundo. Por eso lo voy a plantear también un poco de cara a los desafíos que nos plantea nuestra cultura posmoderna, ¿vale? Bien, el quehacer cristológico se ha definido como intellectus et reditio mysteri incarnationis et redentionis in cultura nostre etatis. Entonces la cristología, como ya sabéis, ¿no?, por la formación que todos tenemos, presenta como un triple aspecto en su desarrollo metodológico. Primero, el auditus fidei, que es la escucha de la Sagrada Escritura y de la tradición, que se da en cualquier disciplina teológica y también en la cristología. El intellectus fidei, que se trata de elaborar teológicamente lo que hemos escuchado y lo que creemos. Y finalmente, este punto, ¿no?, el auditus culturae, ¿no?, la atención al contexto sociocultural en el que vivimos para poder comprenderlo y entregarle o proponerle el misterio de Cristo en toda su plenitud, ¿no? Pues de este modo podemos identificar algunos puntos débiles del desarrollo cristológico contemporáneo y algunos desafíos que presentan elementos pues fuertemente arraigados en la mentalidad dominante, ¿no? Quizá nos puede servir como punto de partida un texto de un documento de la Conferencia Episcopal Española reciente que se llama Teología y Secularización, cuando dice que con frecuencia la cristología aparece reductiva, minimalista, insuficiente, porque no acoge el misterio revelado en su integridad, ¿no? Y de ello, dice el documento, deriva pues una concepción racionalista de la fe, de la revelación, un humanismo inmanentista aplicado a Jesucristo e incluso la absolutización arbitraria del método histórico crítico. Vamos a ir desarrollándolo esto en cada uno de los desafíos, ¿no? Digamos que se ha abandonado lo que era específicamente cristiano, como el valor definitivo y universal de la revelación de Cristo, su condición de hijo del Dios vivo, su presencia real en la Iglesia, la universalidad de su sacrificio redentor, ¿no? Y se han introducido con unas premisas filosóficas determinadas estos puntos que acabo de nombrar del documento, ¿no? Vamos a pasar ya de lleno al primer desafío, que lo hemos venido a llamar desafío historicista, ¿no? ¿Es Jesucristo solo un personaje histórico? Evidentemente nosotros sabemos que no, pero es uno de los retos que nos plantea nuestra sociedad actual, ¿no? Porque es fácil notar en nuestra sociedad una inclinación espontánea, incluso diría yo prereflexiva, a lo que pueda decir la ciencia, ¿no?, en este caso histórica, frente pues a la institución, en este caso la Iglesia, el dogma o la confesión de fe eclesial, ¿no? Lo vemos habitualmente, cómo se le da mucha más cobertura a aquellas personas supuestamente científicas que poseen un planteamiento contrario a la fe de la Iglesia, y se aparta, ¿no?, la propuesta eclesial, o no se pone al menos al mismo nivel de diálogo entre las dos partes, ¿no? Bien, sabemos que la investigación histórica sobre Jesús nace emparentada con el proyecto de la teología liberal de corte protestante. Bien, esta teología pretendía liberar a Jesús del encasillamiento dogmático. Y la ciencia histórica entonces ejercería el papel
pues de desenmascarar los perversos engaños promovidos por la Iglesia, ¿no? Por la institución eclesial. Por eso, la investigación histórica sobre Jesucristo, al inicio, no solamente prescindió metodológicamente de la fe en Jesucristo como Hijo de Dios, sino que se dirige como frontalmente contra la tergiversación que habría hecho la Iglesia de la frescura original de Jesús, ¿no? Y entonces propone como programa teológico la reconstrucción y la recuperación del Jesús auténtico y real. Un Jesús que habría sido secuestrado por el dogma, por la metafísica griega, por la institución eclesial, ¿no? Seguramente recordáis nombres como Reimarus, ¿no? Que fue el pionero de este planteamiento, cuando establecía como un hiato radical entre Jesús, su persona, su mensaje y su vida, y la primitiva comunidad cristiana en la transmisión original de la fe. Bien, este planteamiento condujo pues, a la conocida y extendida división entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe, que fue inicialmente formulada por Keller y que tristemente todavía no ha sido totalmente superada en el ámbito cristológico, ¿no? Entonces, la cuestión de fondo sería dilucidar si la exégesis bíblica de este tipo se entiende a sí misma completamente al margen de la fe, o si por el contrario constituye un momento metodológico imprescindible dentro de la fe y del quehacer teológico, ¿no? Contamos con la perspectiva histórica, por supuesto, no en exclusividad, sino como un momento metodológico imprescindible dentro de la metodología propiamente teológica, ¿no? Entonces, con estos presupuestos que hemos descrito, podemos sintetizar en dos los resultados de la aplicación sistemática de los planteamientos historicistas en cristología. El primero es que desde un punto de vista científico, el Jesucristo o el Jesús que surge de la investigación histórica, que prescinde de la fe, es solamente un personaje histórico. Siendo un hombre, pues por muy grande que hubiera sido, no se podría sostener con verdad que él fuera el Redentor del mundo, el Salvador universal, el mediador absoluto y definitivo entre Dios y los hombres, ¿no? El hecho de la encarnación se caería por su propio peso, ¿no? Con estos presupuestos metodológicos y con estas premisas de investigación. Y el segundo gran resultado, desde el punto de vista teológico, si aplicamos sistemática y exclusivamente estos planteamientos historicistas, minamos el dogma cristológico. Y minar el dogma cristológico es gravísimo porque deriva pues, en lo que podríamos llamar un neonestorianismo y un neoarrianismo. Un neonestorianismo porque habría una división insalvable entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe, y un neoarrianismo porque Jesús no pertenecería ya al rango divino, o de modo estricto al rango divino, ¿no? No alcanzaría, desde el punto de vista teológico, a proponer la fe en el Cristo llamado bíblico eclesial, ¿no? El Cristo que nosotros hemos recibido por la tradición, ¿no? Bien, pues la opinión pública otorga mucha credibilidad a estos resultados
pensando que ofrece la imagen auténtica, completa del rostro y de la vida de Cristo, ¿no? Evidentemente todos sabemos que sería un craso error divulgar estos resultados en la catequesis, en la predicación o por otros canales, ¿no? Con el resultado de la propagación más bien de una jesuología, podríamos decir, ¿no? Más que de la fe en el Jesucristo que nosotros hemos recibido, ¿no? Porque un planteamiento historicista, este planteamiento historicista, en el fondo, está lastrado de prejuicios, ¿no? Y de problemas, ¿no? Aunque aparezca ante nosotros como científico. Hombre, desconfía en primer lugar del mensajero, que es la Iglesia, por la que nos han llegado los documentos cristianos primitivos. Además, lee estos textos antiquerigmáticamente, mientras que las narraciones evangélicas, manteniendo el carácter, podríamos decir, biográfico de su protagonista, del Señor, son textos compuestos para transmitir la fe, ¿no? Lo dice el Evangelio de Juan. Estas cosas han sido escritas para que creáis, para que creáis. Esa es la finalidad de lo que se escribe, ¿no? Y además, finalmente, pretende ser capaz de obtener una muestra del material bruto original, ¿no? Digamos, de los textos originales despojados de cualquier atisbo de fe, a partir de un material, porque ese mismo material no contrapone en sí mismo la historia o la dimensión histórica de Cristo y del cristianismo y la fe, siendo como dos caras de la misma moneda. Bien. Pues estos son los grandes desafíos desde el punto de vista historicista. No lo he hecho de un modo exhaustivo, pero más o menos se nos ofrece como una idea, ¿no? En contexto católico, la apertura de la exégesis católica a la investigación histórica sobre Jesús fue progresiva, ¿no? Un primer paso significativo lo representó la encíclica de León XIII, Providentissimus Deus, a finales del XIX, ¿no? Con una apertura cauta, ¿no? Pero clara hacia los nuevos métodos de los estudios bíblicos. Luego el camino lo terminó de allanar la encíclica Divino Afflante Spiritu, de mediados del siglo XX, de Pío XII, ¿no? En la que ya sí se reconocía la legitimidad básica del método histórico-crítico y se reconocía la presencia de estratos en la redacción de los evangelios y en la transmisión de las tradiciones sobre Jesús. Y un tercer momento importante en este desarrollo, en la acogida que la exégesis católica hizo de los nuevos métodos, fue una instrucción de la Pontificia Comisión Bíblica llamada Santa Mater Ecclesiae del año 64 sobre la verdad histórica de los evangelios, ¿no? Y luego ya finalmente la constitución dogmática de Iberbum, ¿no? Del concilio sobre la revelación, recoge toda esta evolución, la sanciona, abriendo la puerta a la investigación histórica y en concreto al método histórico crítico dentro del ámbito de la teología y de la exégesis católica. Ya posteriormente se han publicado otros documentos, podemos destacar la exhortación poxinodal de Benedicto XVI, después del sínodo sobre la palabra de Dios, Verbum Domini, del año 2010, donde se sigue planteando la necesidad y el fundamento para una hermenéutica adecuada de la escritura que nos lleve más allá de la persona de Jesucristo desde el punto de vista histórico, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la propuesta eclesial de la fe, no solo no podemos quedarnos con la construcción historicista de Jesús, sino que tenemos que afirmar
que la historicidad del testimonio evangélico no queda alterada porque se haya realizado, como dice la Dei Verbum, con aquella crecida inteligencia, nacida de la Pascua, ¿no? De la presencia del Espíritu Santo. Pues los autores sagrados, aun dejando su propia impronta, siempre nos comunicaban la verdad sincera acerca de Jesús. No se puede poner en contrarios los elementos que recibimos por la investigación histórica sobre Cristo y los datos que nos ofrece la fe cristológica transmitida durante siglos, ¿no? Bien, pues a la luz de todo este planteamiento, os planteo pues algunas posibles vías que nos puedan ayudar tanto en nuestra formación complementaria a nivel cristológico, como también en nuestra vida apostólica y en nuestra vida pastoral, ¿no? En primer lugar, ante este desafío, ante este reto, creo que la cristología camina hacia la llamada teología de los misterios de la vida de Cristo, ¿no? Es decir, una consideración de sus dichos, de sus hechos, en la que no se dé un vaciado hasta los mínimos sostenibles desde un punto de vista historicista, ni la reducción a sus claves, ¿no? Sino que se ofrezca una lectura teológica que aprecie la profundidad del contenido revelado en cada una de las circunstancias históricas de la vida de Cristo, desde la encarnación hasta la Pascua, ¿no? La teología de los misterios de la vida de Cristo es, bueno, pues quizá lo que ha supuesto la obra cristológica de Ratzinger, Benedicto XVI, nos plantea un poquito caminar por aquí, ¿no? Especialmente la trilogía sobre Jesús de Nazaret, pues que habréis leído, nos plantea lo que él hace, ¿no? Porque él critica y corrige tanto los supuestos metodológicos de partida como los contenidos cristológicos a los que conducen los planteamientos historicistas de la investigación histórica sobre Jesús. El Papa en eso es genial. Angelo Amato afirma que la obra cristológica de Ratzinger, Benedicto XVI, constituye una verdadera corrección de rumbo de la cristología católica contemporánea y por consiguiente pues un importante indicador en la investigación cristológica, en la enseñanza de la fe y en la catequesis. El Jesús de Nazaret que nosotros encontramos en esa trilogía es el mismo que nos ha transmitido la tradición bimilenaria de la Iglesia, ¿no? No como fruto de la creatividad de la comunidad cristiana primitiva, sino como una manifestación auténtica, veraz, de la persona, de las palabras, de las actitudes y de las obras del Señor Jesús de Nazaret, ¿no? La comunidad cristiana no ha inventado, no ha desfigurado, no ha transfigurado a Jesús de Nazaret, ¿no? Simplemente lo que han hecho nuestros hermanos de las primeras generaciones cristianas, pues ha sido testimoniar y anunciar con coherencia lo que ellos habían recibido sin tergiversarlo, ¿no? Y creo que la cristología contemporánea va un poquito por ahí, hacia la teología de los misterios de la vida de Cristo. En segundo lugar, armonía entre historia y fe, es nuestra respuesta, ¿no? La armonía entre historia y fe. Se hace necesario poner en valor los acercamientos no ideológicos que han sacado a la figura de Cristo del callejón sin salida, de ese prejuicio racionalista que os comentaba al principio, pues para colocarlo
en la vía maestra de la investigación científica más sólida, no condicionada a priori, ¿no? Además, estos acercamientos se hacen en un doble significado, ¿no? El misterio de Cristo como acontecimiento espacio-temporal. Si creemos en la encarnación, tenemos que admitir esa dimensión histórica de la cristología, y en el segundo significado como evento salvífico, ¿no? Con toda la carga soteriológica que esto tiene, ¿no? Y estos dos significados dan la clave para entender de modo armónico pues lo que se llama el evento Cristo, el acontecimiento Cristo, tal como nos lo transmite la primera predicación apostólica. Por lo tanto, no sola fides, porque una fides sine historia, podríamos decir, es una fe infundada, ¿no? Pero tampoco sola historia, porque una historia sine fide es insuficiente pues, para acoger la verdad del don de Dios en Cristo. Por lo tanto, la propuesta es historia et fides, que están inseparablemente unidas y constituyen los pilares de la verdad del cristianismo, ¿no? Que es salvación en la historia y en la fe. La denominada exégesis canónica, que podríamos decir que es la exégesis eclesial, ¿no? Que confía en los resultados de la investigación histórico-crítica y no absolutiza su valor, ni comparte su actitud de sospecha metódica, será la mejor opción para entender el misterio de Cristo. Por lo tanto, armonía entre historia y fe. Luego, una tercera perspectiva creo que nos puede ayudar de cara también a nuestra vida pastoral, al diálogo con las personas, que es reconocer el interés extraeclesial por la dimensión histórica de la persona y de la vida de Jesucristo, ¿vale? Quizá ahora un poco menos, pero hace unos años se vendía muchísima literatura sobre el Jesús histórico, ¿no? Y creo que eso nos ofrece, bueno, pues una oportunidad para comenzar un diálogo acerca de Jesucristo e ir profundizando en su persona, ¿no? A partir de esos datos, algunos de ellos verdaderos, se pueden ir estableciendo las preguntas pertinentes, ¿no? Pues en línea con la génesis de la cristología, que puede conducir, después de un diálogo fecundo y fructuoso, pues a la gran pregunta que también nos plantea el Evangelio: ¿quién es este? ¿Quién es este que se pone por encima de la ley, por encima del sábado, por encima del templo, que cura enfermedades, que expulsa demonios, que perdona pecados, que llama a un seguimiento radical, que reza a Dios como Abba, que come con pecadores, que se enfrenta a las autoridades a veces, que muere en la cruz, que dicen que ha resucitado? Esa sería la gran pregunta que se podría plantear después de un estudio, digamos, sin prejuicios de los evangelios y de los datos históricos que nos aportan, ¿no? Luego, una cuarta perspectiva podría ser, recuperar el nombre de Jesús, porque el manejo que hace del nombre de Jesús la ciencia histórica lo ha alojado como en un terreno científicamente neutral y aséptico, ¿no? Y yo creo que ha habido épocas en que el mero nombre de Jesús ya era una confesión de fe. La fiesta litúrgica del nombre de Jesús, el mismo Nuevo Testamento, cuando usa ese nombre, pero en nuestro contexto se ha convertido en el nombre de un personaje histórico. No denota el decir Jesús espontáneamente una adhesión a su persona. Por eso quizá nos viene bien emplear el nombre de Jesús
de un modo sagrado, de un modo confesional, sabiendo que con Jesús estamos haciendo una profesión de fe. Otra perspectiva que se podría abrir y que podría venir bien de alguna manera, ¿no? O adaptada para nuestras catequesis y tal, es el poner en valor los himnos cristológicos, ¿no? La catequesis cristológica no debería dejar de lado estas grandes composiciones, ¿no?, que rezamos siempre en el oficio, ¿no?, densas, ricas, profundas, ¿sí?, y que son las más antiguas de la primitiva Iglesia y que sintetizan de un modo admirable la obra de Cristo en la historia de la salvación, ¿no? Y luego, finalmente, pues nuestra propia credibilidad como pastores, ¿no? Que la fe eclesial en Jesucristo sea escuchada, acogida, vivida, depende de la credibilidad de la Iglesia y especialmente de sus pastores, que somos nosotros, ¿no? La Iglesia es madre, maestra de fe y también de la fe cristológica. Por eso todo descrédito eclesial dificulta la transmisión de la fe cristológica, ¿no? Bien, segundo desafío, después del desafío historicista, desafío del pluralismo. Es decir, ¿es Jesucristo un líder religioso más? Una de las señas de identidad de nuestra cultura posmoderna es el pluralismo de tendencias, ¿no?, también religiosas, ¿no? Y la conclusión espontánea que se extrae del pluralismo es el relativismo, ¿no? Y el relativismo pues nos conduce a la renuncia a la existencia de la verdad. Además, incluso si la verdad existiera, no podría ser patrimonio exclusivo de nadie, de ninguna visión o religión, sino que o nadie la alcanzaría esa verdad, al menos plenamente, o todos la poseerían por igual, o no existiría medio humano para poder erigirse en detentadores de la plenitud de la verdad, ¿no? Y quien así se presente, digamos nosotros, el cristianismo que posee la verdad, quien se presente así en la cultura pluralista, pues ya sabemos, será tachado de fundamentalista, de enemigo de la convivencia pacífica, alejado de los valores cívicos, de la tolerancia, del respeto, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque en nuestra cultura actual todas las religiones se perciben y entienden como caminos igualmente válidos o inválidos hacia Dios o hacia el absoluto, o para mejorar la vida humana aquí ahora. Vale todo, ¿no?, con tal de que te encuentres y te sientas bien, ¿no? Aquí se ha desarrollado en este punto la llamada teología pluralista de las religiones, ¿vale?, que se sitúa como de pleno dando forma y personalidad teológica a esta tendencia cultural de fondo, ¿no? Es el tema que os voy a plantear en los próximos meses como propuesta, ¿no? Estudiar los grandes teólogos exponentes, los exponentes principales desde el punto de vista católico de la teología pluralista de las religiones. Bueno, aquí os pongo solamente un ejemplo de tergiversación metodológica. Lo constituye la interpretación posmoderna de la cristología realizada por Roger Hay, que es el autor de este libro que se llama Jesús, símbolo de Dios, donde él expone su cristología, ¿no? Este teólogo, pretendiendo valorar o poner en valor, sí, el dato cultural contemporáneo, o aquello que él considera como tal, corre el riesgo de falsear el dato de la fe. Para Hay no se puede seguir afirmando que el cristianismo es la religión superior o que Cristo es el centro absoluto respecto al cual todas las demás mediaciones históricas son relativas, ¿no? En la cultura posmoderna, según Hay, es imposible pensar que una religión pueda pretender ser el centro al cual todas las demás deben ser reconducidas, ¿no? Claro,
con esta impostación metodológica errónea, las consecuencias son fácilmente imaginables. De hecho, la Congregación para la Doctrina de la Fe hizo una nota relativa al libro Jesús, símbolo de Dios, de Hay, y señala que recoge una metodología carente y enumera grandes carencias de este planteamiento cristológico, ¿no? Pues la negación de la preexistencia del verbo, ¿no? Antes de Abraham existo yo, dice el Señor, no tendría un fundamento bíblico. Acerca de la divinidad de Jesús, solo sería una persona finita, una persona humana, un ser humano exactamente como cada uno de nosotros. Acerca de la Trinidad, cuyo misterio pues queda tergiversado por la negación de la divinidad de Jesús, acerca del valor salvífico de la muerte de Jesús, que sería solo un profeta, acerca de la unicidad y la universalidad de la mediación salvífica de Jesús, Jesús único Salvador y de todos, ¿no? El papel de la Iglesia como mediadora, como sacramento universal de mediación, ¿no? Solo Dios operaría la salvación y la mediación universal de Jesús no sería necesaria, ¿no? También acerca de la resurrección, el planteamiento, dice que carecería de pruebas históricas, en fin, un montón de carencias que señalan la notificación sobre esta cristología que pretende integrarse en este contexto cultural, pluralista, de pluralismo religioso. Pensar en Jesús como un líder religioso más, sin otorgarle la plenitud absoluta de salvación, de revelación, pues implica deshacer la misma fe cristiana, ¿no? Porque disuelve su mismo centro, ¿no? Por eso la postura de la Iglesia en este punto no tiene que ver ni con complejo de superioridad, ni con, como se ha dicho también, eurocentrismo, ni con altanería, ni con desprecio a otras religiones y a sus miembros, o incluso se ha llegado a decir un atentado a la convivencia democrática. No pretendemos nada de eso. Se trata ya y simplemente de mantener y sostener la esencia del cristianismo. El hecho de que el sujeto revelador, Jesucristo, coincide totalmente con el objeto revelado, que es Jesucristo. No es así en las grandes religiones. Si Jesucristo pasara a ser uno más entre los líderes religiosos de estatura semejante, pues entonces ni es el revelador de Dios, ni es el contenido de la revelación a la que la fe cristiana asiente, como dice el número 5 de la Dei Verbum, ¿no? Bien, ante este planteamiento de la teología pluralista de las religiones y las consecuencias que tiene en su aplicación a la cristología, que no he sido exhaustivo por lo que os decía del tema de los próximos meses, pues mirando a nuestro mundo en esta situación y a pesar de las dificultades que entraña, podríamos decir que el hecho de que en el discurso sobre la religión o lo religioso se barajen distintas opciones o religiones, supone para nosotros pues una oportunidad para mostrar lo que decía Guardini, ¿no? Lo diferencial cristiano en este campo, ¿no? Elementos inexistentes en otras tradiciones religiosas, orientales o en el Islam, ¿no? La encarnación, la belleza de la encarnación, la misericordia divina, la gracia, el ser personal de Dios, del hombre, el carácter filial en la relación con Dios, ¿no? Todos estos elementos y otros muchos son diferenciales de nuestra fe. Y a nosotros nos toca proponerlos como plenos, como verdaderos, también desde el punto de vista antropológico, ¿no? Para elevar al hombre, ¿no? al fin al que ha sido llamado. En concreto, el valor de la encarnación, centrándonos en este misterio clave de nuestra fe, como es la encarnación. Claro, si se considera a Jesucristo como un líder religioso más, pues se niega el misterio del verbo encarnado.
encarnado. ¿Por qué? Porque si Jesús es verdaderamente Dios, la segunda persona de la Trinidad, no se puede rebajar su carácter de mediador y plenitud de la revelación, ¿no? Y es el misterio central de nuestra fe, que no encaja con un pluralismo religioso de este tipo, ¿no? Que se ha introducido también en algunos teólogos católicos, ¿no? Desafío pluralista. Ahí lo tenéis, que se me ha olvidado pasarlo de la pantalla. Ahí lo tenéis un poco el esquemita, sencillo. Y pasamos ya al penúltimo desafío, que es el desafío pseudo-religioso, que nos plantea la pregunta: ¿es Jesucristo un guía más para mi satisfacción espiritual, ¿no? Claro, en nuestro contexto cultural se sitúa a Jesús como uno más al servicio de mi búsqueda y mi viaje espiritual, ¿no? Midiendo su verdad y su bondad por su capacidad de generar satisfacción espiritual emocional en medio de un mercado pseudo religioso que es tremendamente competitivo, que está marcado por el sincretismo y que no tiene reglas, ¿no? Y nuestros cristianos no son inmunes a este modo de creer o a este modo de vivir la fe. Y esto nos plantea como sacerdotes o como pastores un reto, ¿no? En orden a proponer la fe cristológica, ¿no? Porque hay verdadera confusión. El otro día le decía a una mujer de mi parroquia que le recomendó el médico hacer unas sesiones como de relajación, así. Fue a un sitio y entonces la monitora les dijo que se tumbaran en el suelo y la monitora empezó a hablar y a como hacer algún tipo de invocaciones donde entraba también Jesús, pero donde entraba también Lucifer y entraban también otros nombres raros, sobre todo procedentes del Oriente, ¿no? Y en ese momento ella ya se tuvo que levantar y le dijo a la monitora que estaba invocando a Satanás y con esos nombres y tal, y ya se fue de la sesión. Pero quiero decir que también nuestros fieles están metidos en ese contexto pseudo religioso en el que estamos viviendo, porque hay una búsqueda de espiritualidad actual, ¿no? Claro, esta corriente disuelve, desnaturaliza la concepción cristiana de Jesucristo, ¿no? Se pretende ofrecer una versión aquilatada de la espiritualidad cristiana para nuestros tiempos, ¿no? Pero el mensaje de Jesucristo, su misma persona, se leen desde claves muy ajenas. Por ejemplo, convertirlo en un mero maestro interior, no en redentor. La propuesta de Jesucristo eliminando el pecado, el silencio apofático ante Dios. Bueno, no se puede decir absolutamente nada sobre Dios, ¿no? La combinación de la resurrección con la reencarnación, que eso es muy habitual, ¿no? Confundir la soteriología con algo de carácter cósmico de tipo panteísta, también se da, ¿no? Entonces, ante este desafío, ante este reto pseudo-religioso, se nos pide implementar esfuerzos, ¿no?, para ofrecer a nuestros fieles auténtica espiritualidad católica, ¿no? Y eso podría, si lo hiciéramos así, poco a poco, ¿no?, podría suponer una merma del impulso que estas pseudo-espiritualidades están adquiriendo, ¿no? Una oferta rica, variada, profunda, debería estar basada en la gran tradición que hemos recibido, y los sacerdotes deberíamos ser guías capaces de iniciar a otros en el camino de la vida interior, la oración, la ascética, la mística cristiana, ¿no? Y ante todo, pues no caer en lo que cada vez es más demandado, ¿no? Como una especie de esoterismo sincrético, psicologista, de orden terapéutico, emocional, ¿no?
me siento bien, esto que a veces escuchamos en parte de nuestros fieles, ¿no? Estos elementos de un nuevo gnosticismo que ya se han introducido en algunos ambientes, a veces con todas las bendiciones, y imponen, ¿no?, como su lógica implacable, ¿no? Entonces, ante este desafío se hace necesario mostrar la coherencia, la profundidad, el atractivo propio de la espiritualidad cristiana eminentemente cristocéntrica, ¿no? Porque en el fondo este sincretismo religioso está ofreciendo a la sociedad egocentrismo, una salvación y una espiritualidad centrada en el propio sujeto, sin el auxilio de la gracia, una visión cósmica abstracta de carácter panteísta, como os decía, ¿no?, donde no queda claro el ser personal de cada individuo. Entonces nosotros tendremos que proponer una auténtica espiritualidad, ¿no?, que debería girar en torno, pues, al ejercicio filial de la libertad sostenido por la gracia de Dios. Mostrar la persona de Cristo sin tergiversaciones. Además, Él es el hombre nuevo, como dice la Gaudium et Spes, que descubre el misterio de sí mismo al propio hombre, ¿no?, con toda la carga antropológica que tiene, ¿no?, poner en relación la antropología y la cristología. Lo haremos en los siguientes temas, ¿no? Su ser filial como la clave de su persona, la fuente de su misión redentora, el propio modo de orar que transmite a los discípulos, el modo de vivir el sufrimiento, la muerte, por obediencia a la voluntad del Padre, la resurrección que muestra su identidad divina, redentora, la explícita voluntad de fundar la Iglesia como sacramento de salvación. Claro, la propuesta que nosotros hacemos es esta, un Cristo sin tergiversaciones. Y de ahí se sigue, pues, una comprensión excelsa de la dignidad humana, de su libertad, de la libertad creatural del hombre, que acogiendo a Jesús como Salvador, pues entiende la vida como sequela Christi o imitatio Christi, la imitación de Cristo, el seguimiento de Cristo, ¿no?, hacia el Padre por el Espíritu Santo, ¿vale? Y finalmente el desafío salvífico, ¿no? El desafío salvífico. La cultura posmoderna en la que nos encontramos genera con frecuencia estrés y angustia, de modo estructural, de modo sistémico, ¿no? De ahí que la búsqueda religiosa actual reviste esa tonalidad terapéutica, ¿no? La necesidad de terapia, de curación, de sanación, de bienestar, impera hoy en nuestra sociedad, en nuestra cultura, ¿no?, ya sea bajo ropajes religiosos o pseudo religiosos o arreligiosos, ¿no? Pero en el fondo descubrimos ahí, pues, una búsqueda de salvación. Y ese es el desafío que se nos plantea, el desafío salvífico. Ante la gran pregunta, ¿Jesucristo, único Salvador? ¿Único Salvador? ¿O hay más salvadores, ¿no? El hombre posmoderno busca afanosamente salvación, pero una salvación intramundana para el aquí y para el ahora. Por eso mucha de la salvación que se busca y a la que el mercado responde con una oferta muy variada, pues tiene que ver, en palabras de Bauman, dice, con la rabiosa, obsesiva y febril preocupación por defender el cuerpo, ¿no? La búsqueda de la salvación. Ante este desafío, ¿qué proponemos nosotros? Proponemos a Jesucristo respuesta definitiva a la sed de salvación. Nosotros confesamos que Él es el único y universal Salvador de todos los hombres y de todo el hombre, también de su cuerpo, también de su cuerpo. Encíclicas como Redentor Hominis, Redentoris Missio de Juan Pablo II, la Declaración Dominus Jesus de la Congregación para la Doctrina de la Fe del año 2000, incluso en España el reciente documento de la Conferencia Episcopal titulado Jesucristo Salvador del Hombre y Esperanza del Mundo del año 2016. Son documentos que profundizan y abordan
las dificultades a las que nos enfrentamos como Iglesia en esta búsqueda incansable de salvación, ¿no? Merece la pena detenerse como en las grandes afirmaciones, para terminar, de la declaración Dominus Jesus. ¿Por qué? Porque su contenido breve y expositivo creo que responde muy bien a los desafíos que se le plantean a la cristología contemporánea y en concreto a este desafío salvífico, ¿no? En primer lugar, claro, el desafío, a este desafío tenemos que responder afirmando que la revelación cristiana es plena y definitiva. Este principio pretende oponerse a la tesis sobre el carácter limitado, incompleto, imperfecto de la revelación de Jesucristo, considerada como complementaria a la que hay en otras religiones. Ante esta tesis o aserción errónea, nosotros afirmamos que la plena y completa verdad acerca de Dios está en el cristianismo. Y esta tesis afirma que ni siquiera el cristianismo podría expresar adecuadamente el entero misterio de Dios, ¿no? Afirmación de la revelación cristiana como plena y definitiva. Jesucristo, Verbo, es camino, verdad y vida, plenitud del misterio de Dios, ¿no? Plenitud del misterio de Dios. Una segunda gran afirmación como contraste al desafío salvífico es afirmar la unidad de la economía salvífica del Verbo, que hay un único plan de salvación y lo ha llevado a cabo el Verbo encarnado, ¿no? En comunión con el Padre y el Espíritu Santo. Esta afirmación grande que hace la Dominus Jesus pretende contrastar tres tesis que, con el objeto de fundar teológicamente el pluralismo religioso, pues busca relativizar y disminuir la originalidad del misterio de Cristo, ¿no? Una de esas tesis, la primera, es la que considera a Jesús de Nazaret como una de las tantas encarnaciones histórico-salvíficas del Verbo. Si fuera una encarnación más de otras muchas que el Verbo tendría. Contra tal tesis se reafirma la unidad entre el Verbo eterno y Jesús de Nazaret. No es que el Verbo sea una persona y Jesús de Nazaret sea otra persona, ¿no? Solo Jesús es el Hijo y el Verbo del Padre, ¿no? Por tanto, es contrario a la fe cristiana introducir una separación entre el Verbo y Jesucristo. Jesucristo es el Verbo encarnado, persona una e indivisible, hecho hombre para la salvación de todos. Una segunda tesis errónea, derivada de esta primera, pues establece una distinción dentro de la economía del misterio del Verbo. En virtud de ella existiría como una doble economía salvífica. Un doble plan de salvación. Uno que es el del Verbo eterno y otro que es el del Verbo encarnado. El del Verbo encarnado. La primera, el del Verbo eterno, tendría una plusvalía de universalidad. Sería para todos. Respecto a la segunda, la del Verbo encarnado, que estaría limitada solamente a los cristianos, ¿no? Entonces, la Dominus Jesus rechaza esta distinción, reafirma la única economía salvífica querido por Dios, uno y trino. Dice, cuya fuente y centro es el misterio de la encarnación, mediador de la gracia, el Verbo mediador de la gracia divina, en el plan de la creación y la redención. Jesucristo es el único mediador y redentor de la humanidad. Y si hay elementos de salvación y de gracia fuera del cristianismo, estos hallan su fuente y su centro en el misterio de la encarnación del Verbo.
Y una tesis errónea separa la economía del Espíritu Santo de aquella del Verbo encarnado. La economía o el plan de salvación del Espíritu Santo tendría un carácter más universal que la segunda, ¿no? Y la declaración rechaza esta hipótesis como contraria a la fe católica. La encarnación del Verbo es un evento salvífico trinitario, donde participan las tres divinas personas, ¿no? Bien, y finalmente ya el tercer gran punto de la declaración Dominus Iesus, que serviría de contraste a el planteamiento del desafío salvífico, sería afirmar a Jesucristo como plenitud y centro de la historia de la salvación, ¿vale? Contra la tesis que niega la unicidad y universalidad salvífica del misterio de Cristo, la declaración reafirma que debe ser creído y profesada la verdad de Jesucristo como plenitud y centro de la historia de la salvación. Bien, pues así se nos plantean un poco los grandes desafíos que os he planteado, no de un modo exhaustivo, podríamos nombrar otros desafíos, pero me parece que son principales, ¿vale? Bien, como conclusión, os hago como una propuesta para la formación complementaria de febrero y de marzo. Podríamos tratar el impacto de la teología pluralista de las religiones en la cristología, estudiando a estos autores que os pongo en pantalla, Agit, Niter y Dupuy. Y en segundo lugar, otro tema, la cristología trascendental de Ranner y la cristología experiencial de Schillebeeck en contraste con la cristología tomista. Me parece que así como cerraríamos un poquito el círculo, ¿no?, de esta formación complementaria en cristología. Termino con unas palabras del Papa Francisco en una de esas sabrosas homilías de Santa Marta del pasado mes de octubre, cuando dijo: entrar en el misterio de Jesús mirando al crucifijo y así dejarse llevar al abismo de su misericordia. Es un itinerario hacia el verdadero centro de la propia vida, donde permanece solo la contemplación del amor de quien ha dado la vida por la salvación del hombre. Pues nada más, si tenéis alguna pregunta, os doy muchísimas gracias y que Dios os bendiga. Muy bien, pues muchas gracias, don Ángel, por la exposición. Y efectivamente, ahora si algún sacerdote quisiese hacer alguna pregunta en relación a lo expuesto o algún comentario, pues puede hacerlo ahora. Yo no sé si está don Carlos Loriente o no, y él puede ver si alguien levanta la mano, o si no, vosotros podéis, diríamos, abrir el micrófono, creo que se puede hacer, y preguntar, me parece. Sí, está abierto, se puede abrir. Vale. Estoy viendo ahora los mensajes, que a veces no he pasado bien la diapositiva, pues estaba tan bien la posición. Pero bueno, luego se envía también y ya está, ¿no? Sí. Así lo podréis ver. Muy bien. No sé si surge alguna pregunta. Que hable ahora o si no, que calle para siempre. Bueno, creo que don Francisco ha tenido que marcharse hace unos minutitos, me parece.
No sé si Carlos Loriente, ¿tú ves que sí está don Francisco? No, no está. Ha tenido que salir, sí. Ha tenido que salir, sí, he visto que en los últimos minutos ha tenido que salir. Bueno, pues nada más, simplemente pues reiterar mi agradecimiento a don Ángel por el esfuerzo realizado en una exposición pues que bueno, pues nos ha abierto un poco todas estas perspectivas y que en verdad pues es un tema muy interesante, apasionante y que, bueno, pues que evidentemente pues requiere también pues un esfuerzo grande de nuestra parte pues para ponernos al día sobre todas estas realidades, sobre todas estas cosas que vamos viendo, ¿no? Que se van dando en nuestra sociedad y que van llegando y que supone un esfuerzo grande para los pastores, para nosotros los sacerdotes, pues iluminar las almas y que realmente pues vivan en Cristo y se centren en el Señor. Bien, yo creo, como decía don Ángel, que todo este trimestre va a tratar sobre el tema de la cristología. Entonces, esos dos puntos que él señalaba al final en la conclusión, se os va a hacer llegar a todos los sacerdotes a través de los arciprestes. Y don Ángel me enviará a mí para marzo, para febrero, el primer punto y luego después para marzo el segundo punto. Y lo iremos enviando sucesivamente para que podáis tenerlo, leerlo y también comentarlo entre vosotros. Evidentemente, cualquier duda, cualquier análisis que podáis hacer, también podéis preguntarlo en su momento a Ángel y seguro que con mucho gusto pues, podrá ayudarnos a aclarar cuestiones y todo eso. Y nada más, muchas gracias a todos los sacerdotes que habéis participado, también a algunos que me han enviado WhatsApp y que lo verán después más tarde porque no podían ahora. Lo hemos grabado, se va a subir también al canal de YouTube del Instituto Teológico y ahí podéis luego después también revisarlo, aquellos sacerdotes que no hayáis podido estar ahora en directo. Muy bien, pues terminamos con un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Dios os bendiga a todos.